Ya, vamos a ver un sistema. Ese sistema de costos se conoce como costos ABC, que se aplica por lo general a empresas por procesos o a empresas de servicios. ¿Sí? Ese tipo de sistemas es muy característico porque te pide identificar las actividades que se desarrollan dentro del proceso productivo. Es decir, no es el típico sistema donde tienes que identificar el proceso productivo y sus etapas de producción, sino te obliga a ver cuáles son las actividades que realiza la empresa. No es lo mismo proceso y actividad, eso ya vamos a ir diferenciando. A ver, vamos por partes, vamos por el concepto. ¿Por qué es costos ABC? Es por sus siglas en inglés, ¿no? Pero básicamente traducido es costo basado en actividades. Al decir costo basado en actividades, se refiere a que todas las determinaciones de costo se hacen en función a una actividad específica. Y vamos a ver que existen actividades principales y actividades secundarias. Ahora, este sistema tiene una situación de complejidad que hace que sea muy caro implementar en una empresa. O sea, es fácil decir costos ABC, identificar actividades y se aplica fácil. Pues no conozco ninguna empresa que esté aplicando actualmente en Bolivia costos ABC, porque identificar las actividades si bien puedes identificarlo en papel, controlarlo es la cosa. Y ya vamos a ver por qué. A ver, los costos ABC entonces dice constituye, o sea, lo que hace es distribuir los costos según las actividades que desarrolla la empresa. Este sistema de modelo ABC se basa en que las actividades consumen los recursos que originan costos. Tiene sentido en el contexto de que en una empresa todos los costos que se generan son por alguna actividad. O sea, la actividad se refiere a un movimiento o una serie de operaciones que realizan determinadas personas. Esas son las actividades. La actividad de producción, por ejemplo, tiene subactividades. El almacén no se mueve solo como almacén, sino movimientos dentro del almacén. Recepciones, entregas, ordenamientos, recuentos, o sea, son una serie de actividades que se realizan dentro de un almacén y en función a eso es que se tiene que cuantificar los costos. Ahora, este sistema se aplica sobre todo a empresas que trabajan por procesos. La característica de esto es que es necesario que tengas un solo tipo de producto para un mejor control de tus costos. Es así que vamos a trabajar con empresas que generan productos en buen estado, productos en proceso o los que tienen pérdidas. Pero ya no tendrían que tener producción averiada ni defectuosa, ni otro estado de la producción. A lo mucho se concibe que o está terminado o está en proceso o es una pérdida. Entonces, tendríamos que tener productos con esas características. Identificar sus actividades. Por ejemplo, las actividades del modelo ABC se basan sobre todo en la cadena de valor, las actividades que generan valor agregado al producto. Entonces nos dice, primero se debe identificar las actividades que desarrollan en la empresa y que consumen recursos. Ahí tenemos actividades principales, actividades secundarias. Las principales son las que se relacionan directamente con la finalidad de la empresa. Las actividades principales básicamente son lo que mueve la economía de la empresa, pero hay que identificarlos como actividad, no como área. Por ejemplo, no es lo mismo área de almacén, esa no es una actividad. Área de control de calidad, área de producción, área de administración, área de comercialización. Esas no son actividades, esas son áreas de trabajo. Pero entonces, ¿cuáles son las actividades? Las compras, recepciones, salidas, entregas, despachos, fabricación, esas son las actividades.
Entonces, no se clasifican según las áreas, sino según las actividades que desempeñan dentro de la empresa. Y esas actividades pueden ser principales o secundarias. Una actividad principal, las compras, las ventas, la producción. Y actividades secundarias pueden ser el transporte, las cobranzas, la publicidad. A eso se refiere, que una empresa no necesitas identificar las áreas, sino las actividades que desarrollan. Pueden ser principales o secundarias. Entonces ahí ya tienes un pequeño problema, porque la mayoría de las empresas está organizado de manera convencional. ¿Qué quiere decir eso? Que están organizados por áreas. Tenemos diferentes áreas de trabajo en la empresa, desde administración, comercialización, control de calidad, mantenimiento, almacén, áreas de producción, para el proceso 1, 2, 3. Pues sí, se tiene ese sentido, pero esa es la estructura de áreas. Y generalmente todos los costos lo hemos trabajado según las áreas y las afinidades que tienen esas áreas con otras áreas. Para hacer los prorrateos, por ejemplo, lo hemos prorrateado por áreas o por departamentos. Pero entonces acá, ¿cómo tengo que hacer mis prorrateos? Según las actividades y la afinidad que existe en cada una de las actividades. Como que eso medio que ya está empezando a confundir. Pues veamos un poco más. Dice, las actividades secundarias son las que generan valor añadido desde el punto de vista del cliente. A ver, según las funciones de la empresa, estas son algunas actividades que podemos identificar en las empresas que pueden aplicar costos ADC. Investigación y desarrollo, ¿qué significa? Son actividades donde se investiga sobre la elaboración de nuevos productos y es más, se formulan los nuevos productos. Pongamos un ejemplo. Primero se hace una investigación sobre la necesidad de un modelo de zapatos. ¿Ya? Se investiga que se necesita renovar o generar nuevos modelos de zapato y en el desarrollo es que van a plantear ya el modelo. Lo van a elaborar un modelo que sea novedoso para los, digamos, estudiantes. Entonces, primero es una investigación sobre la necesidad y luego, identificando que hay una necesidad, ese departamento lo que hace es generar el modelo, o sea, propone un modelo. Esa es una actividad, por ejemplo, principal, claro que sí. Pero se puede estar, ahora, otra cosa es la actividad, pero ¿y en qué área se desarrolla? Puede ser una, dos o tres áreas diferentes. No vamos a tener un área específica de investigación y desarrollo, porque vamos a necesitar que estén algunos de producción, algunos de comercialización, diferentes departamentos apoyando para desarrollar de mejor forma el nuevo producto. No solo van a estar los de investigación y desarrollo. Los de comercialización tendrían que estar también para dar su visto bueno. Y los de producción para ver la factibilidad de si se puede o no se puede fabricar. Los de finanzas para ver si es factible o no en términos de inversión. Entonces, ahí ya tienes una situación. Una cosa son las áreas. El área comercial tiene que estar participando, sí, de esta actividad, sí. El área financiera tiene que estar participando de esta actividad, pues claro que sí. Tienen que medir el nivel de inversión, la potencial inversión y evidentemente los márgenes. Los de producción también tienen que estar ahí, algún representante de producción, desde luego, porque ellos son los que van a fabricar. Y tienen que ver si tienen todos los, primero, materiales y tienen todos los equipos para fabricar ese tipo de modelo. Y obviamente estará el área administrativa como cabeza de la empresa para ver. Entonces, una cosa son las áreas y otra cosa son las actividades. Las actividades son las que se identifican, pero con participación de las áreas. Lo que hay que buscar es que, digamos, si al investigar o al generar o al desarrollar el modelo se invierte, por decir, unos $2,000, digamos, en investigación y desarrollo, solo digamos. La pregunta es, ¿cómo lo voy a repartir esto? En función a cuántas áreas estaban relacionadas con esta actividad y su participación para hacer un prorrateo de los 2,000 hacia ellos. A ver.
Estamos diciendo, la actividad nos cuesta $2,000, sí, en total. Investigar sobre un modelo de zapato más presentar un modelo, solo presentar un modelo, nos ha costado $2,000. Vale. Ahora, ¿cómo lo prorrateamos? Como esta es una actividad, lo tienes que prorratear a los departamentos que han participado de esa actividad. Entonces, ¿cómo se hace eso? De ahí que los departamentos, si bien participan, nos aportan en horas de trabajo. Vamos a tener que cuantificar cuántas horas de trabajo le han dedicado a esta actividad y en función a eso, ver una forma de repartir. Pero eso es lo que haces, es un poquito más complejo que anterior. Anteriormente decíamos, se paga energía eléctrica, se prorratea a los departamentos según los kilowatts consumidos. Perfecto, eso era fácil. Ahora el prorrateo es más complejo. Y justo la complejidad de este sistema radica en los costos indirectos. Porque el material no es complicado. El material donde se consume en producción, en la actividad productiva. Y solo está relacionado con el departamento de producción. Pero los costos indirectos están en todo lado. Y eso es lo que complica. O sea, este sistema de costos basados en actividades está enfocado en la distribución de costos, pero sobre todo los costos indirectos. Vale, esta es una actividad. ¿Qué otra actividad puede haber dentro de la empresa? Las más comunes, logística. La logística, que es la organización para el desplazamiento de productos, ¿no? Desde el momento que tengo el producto, ¿cómo lo pienso hacer llegar a mi cliente? Los costos de distribución que llamamos. Hemos visto que tienen varias etapas los costos de distribución. Entonces, eso también es una actividad, la logística. La producción, desde luego que es una actividad, la comercialización, la administración. Entonces, según el tipo de empresa, ¿no? Hay que ver cuáles son las actividades que realiza en cada empresa. Pueden ser una, varias o solo algunas. Quizá la nuestra solo es desde producción, comercio y administración. Perfecto. Tenemos 3 actividades principales. Pero otros puede ser que incluyan la logística, incluso desde el desarrollo del producto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer dentro de estas funciones que desempeña la empresa? Identificar cuáles son principales y cuáles son secundarias. Veamos un ejemplo, solo pequeño ejemplo, de actividades principales y secundarias. Las actividades principales, dice, incluye las actividades económicas que el hombre lleva a cabo para conseguir recursos de la naturaleza. Esto ya con respecto a la explotación de recursos naturales, dentro del que estarían las siguientes actividades. La agricultura, por ejemplo, la ganadería, la pesca, la silvicultura, la minería y también todas las actividades de servicios. Podríamos mencionar como actividades principales. Para esto, ¿cuáles serían sus actividades? A ver, si nos dedicamos a la ganadería, por ejemplo, a la cría y producción de animales, ¿cuáles serían nuestras actividades secundarias? Entre algunas de ellas pueden ser el transporte, la alimentación que tenemos que ir generando para el ganado. Puede ser que nosotros mismos plantemos, ¿cómo se dice? Los alimentos, el forraje, y con eso mismo alimentamos al ganado, o una actividad de apoyo sería comprar alimentos. Hay diferentes actividades que se desarrolla en una empresa como actividad principal y actividades de apoyo que necesita para esa actividad principal. Decíamos, por ejemplo, en la ganadería ya, producción y cría de animales. Listo. Claro, esa es la actividad principal, pero eso depende de actividades secundarias. ¿Cuáles podríamos generar como actividad secundaria? Por ejemplo, para la alimentación, ¿cómo hacemos? Compramos forraje o plantamos forraje, cosechamos y ese mismo forraje son lo que damos al ganado. Depende cómo se organiza la empresa. Pero ahí ya tienes, tu actividad principal va a ser producción y cría de animales. Tu actividad secundaria va a ser el cultivo de forraje. ¿Se dan cuenta? O sea, viene combinado.
Viene combinado. Alimentación, traslado. Depende. En las empresas ocurre lo mismo. En una empresa industrial puedes tener tu actividad principal, por ejemplo, una empresa que fabrica zapatos, vas a tener eso, ¿no? La fabricación de zapatos es la actividad principal. Fabricación de zapatos, perfecto, pero puede tener actividades secundarias. ¿Como cuáles? Con los retazos del cuero puede fabricar llaveros. La distribución que tiene que hacer también implica una actividad secundaria, porque tiene que organizar bien su distribución. Si tiene tiendas para vender su producto, tiene que organizar bien su comercialización. Entonces, lo principal, la producción. Secundario, comercialización, distribución, depende. O sea, es otra perspectiva de clasificar los costos. A ver, vamos a ir viendo algunas etapas que tiene. Un poquito para entender un poco más este sistema de costos. Primero nos dice que se debe identificar las actividades. Primero identificamos la actividad. La actividad es una función o tarea que ocurre en el tiempo que tiene un resultado conocido. ¿Sí? Es una determinada acción que se realiza que evidentemente conlleva un tiempo específico para su realización. Esa actividad, digamos, fabricar un producto, ¿consume recursos económicos? Desde luego que sí. Utiliza materiales, utiliza tiempo de trabajo, utiliza activos fijos, entonces consume recursos. Los recursos son elementos económicos que es aplicado, utilizado para realizar esa actividad. O sea, si yo voy a fabricar un producto, necesito emplear recursos. Primero, materiales. Segundo, mi tiempo también es un recurso porque me pagan. Y tercero, también voy a utilizar seguramente electricidad y otras cosas. Hay aplicación de recursos en esa actividad, que es la fabricación. Luego identificamos el proceso. El proceso dice que es la secuencia lógica de tareas relacionadas que utilizan recursos. A ver, si estamos fabricando, depende. La fabricación tiene distintas actividades, o sea, distintas subactividades. No es lo mismo preparar, por decir, que sigo fabricando, pero una cosa es preparar, otra cosa es mezclar, digamos, y otra cosa es dosificar, llenar en envases. ¿Sigue siendo producción? Sí, pero las subactividades son preparación, mezcla y dosificación. Entonces tengo que identificar cuántos recursos va a ir a preparación, cuántos recursos va a ir a mezcla, cuántos recursos a dosificación. A eso se refiere el proceso, ¿no? Que tengo que identificar la secuencia lógica de la actividad que estoy realizando para hacer una mejor separación de mis costos. Luego tengo que buscar un inductor. El inductor es como una base de prorrateo, así de simple. O sea, una base de prorrateo es un inductor. En función a eso tengo que hacer mis prorrateos de los costos que se han generado en preparación, mezcla y dosificación. Y luego tengo que asignarlo al costo. O sea, una vez prorrateado, tengo que sumar todos los costos y con eso obtengo mi costo. O sea, menudo trabajo. Antes todo era a producción y repartir en base a los productos. Ahora, primero, si es de producción, es una actividad, tengo que encontrar sus subactividades y todos los costos que generen los tengo que prorratear en función al vínculo que tengan con otras actividades. O sea, es una serie de prorrateos muy especial, muy profundo, que me va a dar resultados muy interesantes, pero a la vez son muy complicados de determinar, en el sentido de que es mucha dificultad. A ver, la electricidad, ¿cómo lo repartiría? Si hablaríamos de ese ejemplo, solo la electricidad.
La electricidad tendría que repartirlo en base a las actividades que desarrolla la empresa. Ya, digamos que nuestra empresa tiene actividades de adquisiciones, digamos, que se encarga de todo lo que es compras. Una actividad es adquisiciones. Otra actividad, pongamos lo que es la custodia, almacenaje, custodia de productos. Luego la producción, desde luego, y la comercialización. Pongamos solo eso como ejemplo. Comercialización. Tengo 4 actividades. Ahora, lo que me está diciendo es que además de identificar las actividades principales, tengo que identificar las actividades secundarias de cada uno. O sea, adquisición, ¿qué es? Cotizaciones, compras y realización del trámite. Custodia es recepción, cuantificación, identificación, resguardo. Producción, preparación, mezcla, dosificación. Comercialización, digamos, recepción de pedidos, embalaje de pedidos, despacho, postventa. O sea, aparte de la actividad principal, cada actividad principal tiene sus actividades secundarias. Y tengo que ver la forma de que la electricidad se reparta a todas estas subactividades. Ver un común denominador entre ellos, porque todos han utilizado electricidad de una o de otra manera. A eso se refiere con buscar el inductor. O sea, una base de prorrateos adecuada. Y en la mayoría de los casos tengo que cronometrar los tiempos, las horas de trabajo por cada actividad, porque ese es el inductor más común utilizado en el ABC, las horas. El número de movimientos. Entonces me complica. Pues claro, por eso les dije, hacer una aplicación práctica de eso es extenso, es muy extenso, es una planilla un poco larga y compleja. Si hay una reestructuración del programa, seguramente la primera propuesta va a ser que ABC pase a ser un tema de primero o segundo parcial y que estándar pase a ser un tema, digámoslo así, superficial, secundario, porque es cosa a veces más importante de analizar, pero demora más tiempo. En otras universidades, costos ABC se llevan todo un semestre, solo costos ABC, ABC para industrias, ABC para empresas de servicio. Se divide en 2 etapas y se lo aplica de esa manera. Entonces, no es un tema, digámoslo así, corto, es un tema muy profundo, muy complejo, por lo que quiero explicar acá. Las actividades principales tienen actividades secundarias y todos los costos indirectos que tenemos lo hay que repartir en función a las actividades que consumen electricidad en base sobre todo a horas de trabajo. Pero estoy hablando de un costo indirecto. Y si hablamos de, no sé, el sueldo del almacenero, hay que ver la forma de repartir el sueldo del almacenero, pero en base a las actividades, ya no a los departamentos. Entonces, eso es lo que hace que se vuelva un poco complejo, ¿no? Tal vez algunos ejemplos de actividades y sus inductores. Algunos conocidos ya, otros no tan conocidos. Veamos. La actividad de recepción de materiales. Ya, esto es en almacén, ¿no? Recepción de materiales. Perfecto. ¿Cuál sería su inductor? El número de pedidos que recibe. Vale. Actividad, arranque de máquinas. El arranque de máquinas quiere decir calibrar el equipo hasta que funcione para que empiece a producir. Es una actividad que en algunas empresas demora bastante, por eso se está mencionando acá, arranque de actividades. Se prorratea su inductor en base al número de arranques. O sea, qué productos han requerido, cuántos arranques. Y eso solo aplicando a los productos. Otra actividad, el maquinado o la fabricación, horas de fabricación. Otra actividad, ensamblado. Ensamblaje de partes, número de componentes. Otra actividad, inspección y control, número de test de control. Otra actividad, supervisión, horas, mano de obra. Y vean que solo estamos hablando de funcionamiento de máquinas y materiales
en un área ya tenemos, ¿cuántos? 6 prorrateos ahí. O sea, los reparte las actividades. Lo que antes era, digamos, gastos de mantenimiento, pongámoslo así se denominaba, gastos de mantenimiento, digamos, bolivianos 1000. Ahora tengo que ser más claro, ¿no? El mantenimiento se divide en ensamblado, inspección, maquinado, o sea, tengo que repartir a todas esas actividades. Lo que antes era todo a producción o todo a dónde se ha realizado el mantenimiento, en qué área, en producción, entonces todo a producción. Ahora no, hay que repartir incluso por actividades. Menudo trabajo. Más ejemplos. Actividad de compras, en base al número de compras. Recepción de inventarios, informe de recepción. Ingeniería, mantenimiento, refieres, horas de ingeniería empleadas. Planeación de producción, planificación de producción. Órdenes de producción emitidas. La producción, tiempos de producción. Control de calidad, número de controles. Administración de personal, número de empleados dentro de lo que es la empresa. Procesamiento de datos, números de registros almacenados. Administración de bodegas. Vean, son actividades, ya no son como antes áreas o departamentos. Ahora son actividades y hay que prorratear a las actividades. Por eso se llama costo basado en actividades. Tal vez para ir cerrando esta temática, ¿qué es costos ABC? ¿Qué es costos ABM? Los costos ABM ya es las decisiones que tomas en base a los costos ABC, básicamente. O sea, con la información de los ABC, la correcta distribución de los costos indirectos que hacemos en base a actividades, generamos nueva información y esa información nos ayuda a tomar decisiones. Eso se llama costos ABM. Costo basado en actividades y las decisiones basadas en las actividades sería el ABM. A ver, en eso deriva, ¿no? A veces costo basado en actividades. O sea, determinar el costo en base a las actividades principales o secundarias de la empresa, haciendo la distribución correcta de los costos indirectos de la empresa. Vale, ahí determina un costo. En base a esos datos que hemos obtenido y esos costos obtenidos, vamos a tomar decisiones. Entonces, decisiones, el management basada en actividades. Por eso se llama ABM. El ABC y el ABM van generalmente juntos, ¿no? Y están enfocados en mejorar los costos ABC, disminución de costos, mejora continua, mejorar la eficiencia, darle un valor agregado, generar nuevas ventajas competitivas, la rentabilidad. O sea, hay que tomar decisiones en función a esa información para que vayamos mejorando. Entonces, en teoría es un sistema muy, digamos, muy novedoso, una propuesta muy interesante. Los defensores de este sistema son Kaplan y Cooper, por ejemplo, norteamericanos, ellos estadounidenses, pero su sistema tiene una dificultad muy grande, requiere mucha inversión. Requiere demasiada inversión en el control de tiempos y movimientos. Y eso hace que este sistema no sea muy rentable para otras empresas. Por ende, como es difícil de implementar, vale decir, más o menos es como esto. En Bolivia llegaría a ser esto. Digamos, una empresa X. Una empresa X va a tener esta situación. Digamos, en material directo invierte, digamos, 100,000. En trabajo directo invierte unos 90,000. Pongamos un ejemplo. Y en costos indirectos invierte unos 70,000, por así decirlo. Al final, todo está en una producción, digamos, fabrica 10 productos. Ya ha fabricado 10 productos y ha sacado sus costos unitarios, haciendo costos históricos, por orden, no importa. Pero ya está. Si sumamos todo esto, lo dividimos entre 10, el costo por cada producto. Lo que hacen los costos ABC
es hacer una mejor distribución de los costos indirectos. O sea, le va a decir, yo puedo hacer que distribuyas de una forma tan eficiente, porque nos vamos a basar en las actividades, vamos a utilizar los costos ABC, vamos a distribuir en base a las actividades, cosa que tengas el costo unitario de cada producto, pero lo más próximo a lo real, en base a un estudio de tiempos y movimientos real. Y vas a tener tus costos unitarios, pero reales. Pero al final, ¿qué ocurre? La inversión no va a bajar. Lo que voy a hacer es calcular más exactamente mis costos unitarios de cada producto, que es lo que haría un costo histórico. Pero lo que no me dicen es que los costos ABC, además de esto, me va a costar implementar unos 30,000 más. Y ahí es donde se pregunta, ¿no? A ver, un momentito. Me estás diciendo que mi costo total no va a cambiar. Va a seguir siendo 260,000 bolivianos. Sí. Que los costos que actualmente obtengo tienen su margen de error. Tienen. Sus costos unitarios tienen un margen de error porque están calculados de una manera tradicional, en base a las áreas. Ya puedo tener errores en mis costos, claro que sí. No significa que el total esté mal, sino que los unitarios puede ser que alguno esté sobrecosteado o subcosteado. Vale. ¿Pero qué me propone el ABC? Que vayas a los costos indirectos, que es donde generalmente ocurre ese margen de error, y lo va a calcular de tal forma que me va a dar los costos reales, o sea, una distribución mucho más eficiente y acorde a la realidad. Vale, pero tienes que aumentar 30,000 más porque es caro controlar los tiempos, los movimientos de las personas, generar todos los inductores para repartir de una mejor forma. O sea, con costos históricos, mi inversión sería 260,000 y tengo una probabilidad de error en mis costos unitarios, ¿sí? Y con costos ABC, la inversión sería 260,000, sigue, pero más la implementación de tu sistema, que sería unos 30,000 más, pero ya mi margen de error ya no tendría un margen de error. Si quieres, el error sería mínimo, centavos, aquí podemos hablar de bolivianos. Y ahí tienes que hacer una evaluación costo-beneficio. ¿Cuál te conviene? Si al optimizar tus costos mejoras tu rentabilidad y vendes mucho mejor, pues aplicar costos ABC. Vale la pena la inversión. Pero esa inversión adicional, si no se justifica porque no ganas ni 30,000 vendiendo tus productos con costos históricos, quizá con costos ABC no vas a aumentar mucho tu utilidad, entonces no te conviene implementar. Trata de mejorar tus costos históricos. Porque costos ABC requieren mucho control. Eso es lo que hace, ¿no? Este sistema. Por eso es que no es muy difundido y se aplica sobre todo en empresas que tienen servicios, telecomunicación, empresas de hotelería, restaurante y demás. Debería de aplicarse costos ABC, siempre y cuando valga la pena la inversión. Siempre y cuando. ¿Correcto? ¿Vamos bien ahí? ¿Hasta ahí? Más o menos se entiende la idea, el enfoque de ABC. Sí, dice. Es una idea, ¿no? Evidentemente no es, por eso dije, no es un tema de avance, porque para hacer práctica de esto es un montón de prorrateos. De que se puede, pero es un montón de prorrateos y habría que explicar la cadena de valor. Eso es clave para entender esto. Y la cadena de valor tampoco es un tema, básicamente, de explicar en qué consiste la cadena de valor y todas sus herramientas de la cadena de valor para aplicar. Pero es una idea, es una base de lo que podríamos ver de cosas de CAD. Ok, 2 minutos, mismo enlace y todas las preguntas, por favor, para ir viendo de estándar o del trabajo, no sé. Tenía una duda sobre la vida útil del vehículo. ¿En ese no tendría que ser 5 años, licenciado? ¿En qué sentido? ¿El vehículo es 5 años? ¿O Sí, es que dónde en la me...? anterior clase que estábamos haciendo el trabajo de... ¿Qué era?
De la distribución de costos, en esa parte hicimos también con vehículos y 8 años lo calculamos, 96 meses pusimos, Liz. Eso me estaba confundiendo. Como Ya. maquinaria lo pusimos. En los costos de distribución, Sí, Liz. no, es 5 años. A ver, como dices, ya debe ser un lapsus, que si tienes razón, creo que sí me estoy acordando, que eran 3 vehículos de distribución, Sí, y Liz. uno de ellos, bueno, y lo he puesto 96 como una fórmula de Excel. Pero no, 5 años, trabajas, ahorita lo corrijo y lo voy a corregir el resuelto que les he subido. Acá, donde está valor de depreciación, son 60. Son 5 años por 12, es eso. Pero estás en lo correcto, es eso. Ahí está, Liz. Está correcto, está presión. No, no dudes en eso. Maquinaria es 8 años, vehículos son 5 años. Está bien, vamos a ajustar eso. Pero el procedimiento es el mismo, ¿no? Iba acá, se distribuía todo lo mismo. Solo el cálculo estaba con ese error en la fórmula. ¿Qué más tenemos por ahí? En la práctica 2, licenciado, eso de las transacciones sueltas que nos dio. Ya. En la transacción número 4 estaba viendo un poquito de complicación tal vez. ¿Cuál es, pues? ¿Qué se llama? Mm, Transacciones. Transacciones estándar nomás. Ya. ¿En cuál tienes problema? En esa parte donde está diciendo de la transacción 4, dice sabiendo además que el tiempo real del periodo es inferior a 1100 horas, dice, con Ya. respecto al tiempo presupuestado. Como está Ya. diciendo que es inferior, entonces el tiempo presupuestado tendría que ser mayor, ¿no, licenciado? El tiempo real son 15.000 horas, se dice. Primero, Sí, sí. ya dice. También se conoce que el costo directo tiene una tasa normal de 4, ya bueno. Sabiendo además que el tiempo real es inferior a 1100 horas. O sea, hay 1100 horas menor ¿a cuál? Al tiempo Al tiempo presupuestado. presupuestado. Entonces, ¿cuánto sería el tiempo presupuestado si el real es 1100 horas menor? Mm, Porque te está diciendo 16.100 sería. Hay 1000, que restarle. no, te está No, hay diciendo que sumarle. hay que sumar. Ujú. Solo interpretarlo, porque dice, mira, sabiendo además que el tiempo real, o sea, este tiempo real Ujú. es inferior, ya, o sea, está por debajo del tiempo presupuestado en 1100 horas. Entonces, ¿cuánto sería? 16. 16.100. ¿Sí? Ay, está bien, Denise. Estaba un poco Y superior en 500 horas del estándar, o sea que el estándar está por menos. debajo 500 horas. ¿Cuánto sería? 14.500. Correcto. Ya está. Eso es. Ay, está bien, dice, gracias. Ok. ¿Algo más que tengan preguntas? Disculpe, licenciado, las planillas de trabajo final, ¿eso no los va a subir a Moodle? Sí. Ya, para el trabajo final, en realidad voy a subir Excel. Estoy seleccionando cuáles planillas voy a subir, Ujú. pero va a ser similar a esto. O sea, ahorita este no es el modelo, es decir, voy a subir el modelo completo. A ver, hay que hacer, no se olviden, la descripción del proceso productivo. Si quieren preguntar cómo hacerlo, entonces, estos cuadros voy a subir de activos fijos, pero sobre todo los que tienen imágenes, con imágenes. No es esto, es solo un ejemplo, pero no es así como hay que hacerlo, sino son otros cuadros un poco más sencillos para utilizar. Solo esto era para mostrar la forma, cómo organizar tus documentos, tus fotos y demás. Pero lo estoy preparando uno específico del trabajo que estamos haciendo. Solo que algunas imágenes me falta sacar para que lo puedan hacer similar. ¿Sí? Sí, en el Está transcurso bien. el modelo y así pueden preguntar
cuando lo estén por hacer. Pero sí, se les va a subir en Excel y en Word. En Word para que vean cómo ordenar y en Excel para que lo puedan llenar. ¿Está bien? ¿Esa era tu pregunta? Sí, Lice, y una consulta, ¿en qué parte iría más o menos ¿qué se llama? En la factura de la compra que hemos realizado? Eso es lo que voy a ordenar, por eso decía. Aparte de la descripción, antes del listado de materiales, ahí tiene que estar la factura con su cálculo, o sea, cómo se calcula el costo unitario. Pero pues Sí, voy a sí. mostrar un ejemplo y ahí te vas a dar cuenta. Ah, ya, está bien, Lice. ¿Sí? ¿Algo más? Listo, ¿y el tiempo de entrega del trabajo final? A lo mucho podría ser, a ver, la fabricación no dura mucho tiempo. La elaboración ya puedes hacerlo si gustas. La fabricación solamente les he dicho una recomendación. Si consigues los ingredientes y lo preparas, primero tomar en cronómetro toda la producción. A partir de que tengas toda la producción y que saques las fotos correspondientes de paso a paso cómo se ha hecho, así fotos, entonces ya podemos ir generando los documentos. Primero va a ser el material, tus costos unitarios, y ahí la primera pregunta va a ser, ¿cuánto ha salido? ¿Cómo has calculado la salida? Por ejemplo, digamos, dice, sale 300 gramos de harina. Eso dice en la instrucción. La pregunta va a ser, ¿cómo has sacado los 300 gramos? A mano. Entonces, no está bien cuantificado tu salida. Tendrías que tener, es que tengo un recipiente que tiene una escala de gramos y saca cada 100 gramos. Entonces, 3 veces he sacado, son 300 gramos. Eso sí es control. ¿Me entiendes? Por eso necesito que vean cómo puedo controlar las salidas de cada uno. Hay cucharillas que tienen graduado hasta los mililitros, ¿no? Si es líquido el producto. Pero todo tendría que estar controlado. Ahora, puedes tener un envase grande, digamos, no sé, esto es 200 ml. Vale. Y en algún lado dice que tiene que entrar 50, entonces lo puedes medir por partes. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Hasta aquí están 4 partes. Se entiende que cada parte son 50. Puedes también hacer cosas de ese tipo. La cosa es, el control del material tiene que estar medido. No puede ser al tanteo. En el momento que hagas al tanteo ¿qué va a ser eso? Va a ser un costo indirecto porque no es controlable. Entonces, estamos en esa etapa de organización y todo eso. Entonces, una vez que tengas toda la idea bien planificada, puedes ejecutar y hacerlo sin ningún problema. O sea, esto no es de mucho tiempo, se puede hacer tranquilamente en 2 horas, hasta 3 horas máximo, que ya lo han hecho anteriormente, pero siempre y cuando tengas todo bien calculado, no bien planificado. No en ese rato, digamos, ya, tengo harina, tengo todo, ya voy a ponerme a hacer. Te pones a hacer, ya te sale todas las galletas y después, ¿y ahora cuánto de harina hemos puesto? Ni idea. Tú no has controlado, yo no he controlado. ¿Y cuánto le has puesto de esto y de esto? ¿Y de limón? ¿Cuántos limones has? Ni idea. Entonces, no, pues no has controlado tu producción. No sirve de nada que tengas el producto final si no has controlado sus elementos. La clave de eso está en el control de los elementos. Sí, no en el producto final. Tienes que tener certeza de cuánto ha entrado material de cada uno y demostrar cómo lo has controlado, con qué envases, cómo has sacado a la mirada. Eso no es un control, eso es una improvisación de producción. Eso cualquiera lo puede hacer. Tú tienes que calcular costo, cantidad, control de la cantidad, control del costo. Por gramos, mililitros, kilos, medios kilos, depende. A eso va relacionado esto. ¿Sí? Sí, está bien, Lice. De ahí ya, como os dije, el plazo se puede hacer en cuestión de horas. No necesita una semana de trabajo ni nada de eso. Esto yo he visto que lo han hecho, o sea, cuando ya tenían todo bien organizado, bien planificado, hemos empezado a las 8, me dicen, y a las 10:30 hemos terminado todo. Claro, se puede.
Ya es el documento más, una hora más se nos tarda en la noche, pero ya. Pero ese es el documento, ¿no? El Word, preparar y todo eso. Y cuando les dice, ¿y el video cómo han hecho? Nada, unas diapositivas nomás y lo han puesto como si fuera, como lo han convertido a video, porque eso es lo que hacen. Ese modelo, sí, como ya hemos terminado el costos ABC, costos de calidad más cortito todavía, vamos a ver modelos de videos el día miércoles. Modelos, ¿no? O sea, de trabajos anteriores, pero de otras cosas, evidentemente, no del mismo. De cómo lo hacen video cortos y con eso ya, para que tengan una idea de cómo es. No 20 segundos, que tiene que estar como mínimo. Entonces, vamos a mostrar, no se preocupen de eso. La clave es la producción. ¿Qué más? Tal vez sobre la práctica, sobre el trabajo, para ir aclarando. Ok, creo que no hay más consultas. El miércoles, por si acaso, es básicamente la última sesión de teoría, que no va a entrar a la evaluación, ya saben, ni lo de hoy ni lo del miércoles, solo es para completar el programa. Costos de la calidad y no calidad. Igual, ya del trabajo voy a explicar los documentos, lo que voy a mandar, lo que voy a subir, para que los que van a hacer el trabajo puedan utilizarlo. Algunos modelos de videos también voy a mostrar para que puedan más o menos darse una idea de cómo prepararlo. Van a ver que no es complicado, pero sí hay que tener el debido, a ver, ¿cómo se dice esto? El debido cuidado. Hay muchos que hacen, esto tiene un procedimiento, o sea, te tienes que guiar en el video. Lo más que puedes hacer, por decir, es duplicar lo que está haciendo. Digamos, si te dice, estoy haciendo para 34 galletas, duplicas la dosis, el doble de cada uno para hacer 68. Entonces, no es al tanteo, no es decir, yo le he puesto, aquí dice 200 gramos, yo le he puesto 400, no. Yo le he puesto 250 porque así, para que se vea mejor. Lamentablemente no es libre en ese sentido, es restrictivo, condicionado a lo que se hace en el video. Entonces, muchas veces pasa que personas que ni siquiera se enteran o se informan de qué es lo que se pide, llega un momento, aparecen con un queque y dicen, ahí está hecho un queque y ha sacado sus costos. ¿Quién ha pedido un queque? ¿No? Más o menos a eso yo les diría, ¿no? ¿Quién ha pedido un queque? Yo he pedido este producto en específico para ver que varias personas que hagan el mismo producto con los mismos datos, ver cómo sacan sus costos, para hacer un poco de comparaciones, ¿no? De un costo a otro costo, cuánto les ha variado y por qué les ha variado. Entonces, no es libre, pero van a ver que ese día van a mandar hasta otros productos. Bueno, las personas que generalmente no asisten o no entran o piensan que es fabricar cualquier producto. Y a veces solo mandan la foto del producto y piensan que ese es el trabajo. Cuando yo digo lo de menos es el producto, en mi caso me interesan los documentos, los cardex, los costos que calculen, eso es lo que me interesa. Entonces tengan en cuenta eso, por favor, para el momento de hacer y si deciden hacerlo, porque es voluntario, eso también no es obligatorio. Es voluntario, pero tiene sus requisitos.